Esta es la principal característica de esta actualización, el poder ejecutar desde la interface visual de la consola principal cualquier juego. También nos va a permitir, a través del scrapper que viene, descargar las carátulas, sea el sistema que sea. Bueno, creo que va a ser inevitable. En unos cuantos días os subiré un tutorial. Voy a desinstalar Project Lunar de mi consola y voy a instalar el Hachi 3.7.0 para que todos vosotros lo veáis conmigo y veáis lo fácil que es meter todos los juegos que nos dé la gana ya directamente desde Hachi. Muy importante, chicos, si queréis apoyar al canal, dar clic a suscribirse, clic a la campanita para recibir todas las notificaciones y estar al tanto de todas las novedades. Muy buenas, chicos, soy Paper DJ, estáis en la nave retro y esto es un nuevo vídeo de las noticias retro, un vídeo que la verdad, os soy sincero, no tenía previsto sacar, ya que considero que no llega para dar siquiera una noticia como Dios manda, pero es que muchos de vosotros me lo habéis estado preguntando. Oye, ¿qué pasa con el Project Lunar? ¿No salen actualizaciones? ¿Cuándo van a dar soporte para poder meter un porrón de juegos ordenados por carpetas? Como veis, ahora mismo si entráis en la página de Mod My Classic, en el Project Lunar, veis que aquí pone disponible ya la versión 1.05. Si bajamos un poco más para abajo, veremos cuáles son las novedades. Bueno, aquí veis los videotutoriales oficiales en inglés. Como no, el compañero Tuber Viejuner, aquí estoy orgulloso de estar yo también con mi tutorial, y aquí está este tutorial en francés, y aquí ya, pues bueno, tenemos las novedades de esta versión 1.05, que a mi parecer pues es una versión un poco descafeinada, ya que todos esperábamos ya por fin el soporte de carpetas. Y el motivo de este vídeo es pues para eso, para explicaros que de momento todavía hay que tener paciencia para poder cargar absolutamente el juego que queramos desde el menú principal. Con esta versión 1.05 ya lo podemos hacer, sí, pero sin saltarnos esa especie de limitación de 100 juegos en la pantalla en el menú principal de la Mega Drive. Entonces esto es una pega, ya que, bueno, puedes añadir algunos juegos de Mega Drive, algunos juegos de Master System, algunos de 32X, pero claro, si pasas la cifra de 100 juegos en pantalla, pues te va a empezar a funcionar aquello pues muy lento. Entonces, lo que digo, es una actualización que, bueno, un poco descafeinada, ¿vale? Desde el menú principal, sí, ya se puede cargar cualquier formato de juego, quiero decir, juegos de Super NES, de Nintendo, de Mega Drive, de MAME, de Neo Geo, de lo que queráis. Desde la interface principal del Project Lunar ya se pueden añadir todo tipo de juegos. Claro, evidentemente vais a necesitar usar memoria externa USB, de lo contrario vais a estar igualmente limitados por esos meros 150 megas que tiene disponible la consola. Tampoco está mal. Llegando hasta los 100, pues una selección de Mega Drive, unos cuantos de Master System, algunos de 32X, evidentemente ninguno de Mega CD, ya que no caben en la memoria interna, para eso sí o sí hace falta la memoria USB. Así pues, vamos a revisar simplemente lo que han puesto aquí en esta nueva actualización. Overhaul Stock Save States. Bueno, esto nos viene a decir que han arreglado algunos fallos que había en el código original del emulador M2 en cuanto a las partidas guardadas, ya que en ocasiones se corrompían y luego hacían incluso que se quedase la consola bloqueada. Bueno, perfecto, ya lo han solucionado. ¿Qué más tenemos? Han añadido, esta es la principal característica de esta actualización, el poder ejecutar desde la interface visual de la consola principal cualquier juego. ¿Esto qué hace? Simplemente que es como si fuese un acceso directo que de forma transparente nos lanza con un parámetro la ROM al emulador que queremos en RetroArch. Todo esto es transparente, nos parece que se hace todo desde el menú original de la consola, aunque realmente está cargando el core necesario con el juego que le estamos diciendo. Ya lo pone aquí, esto nos permite lanzar cualquier emulador desde el menú original de la consola.
Cuando lo añadimos desde la interface del Project Lunar, pues bueno, nos va a dar la opción de seleccionar el core de RetroArch que queremos correr con ese juego. Además, también nos va a permitir a través del scrapper que viene descargar las carátulas, sea el sistema que sea. También os digo que esto lo hemos estado comentando en el grupo Telegram de Super NES Mini ROMs, que es un grupo donde hablamos en general de todas las consolas mini. Os invito a que entréis si queréis más información al respecto, que están saturados los servidores de scrap, ¿vale? De los scrappers, los servidores donde se descargan todas las carátulas. Ahora mismo está costando mucho pues descargar cualquier cosa, porque está todo el mundo ahí, venga, dale que te pego con este Project Lunar. Bueno, aquí nos dice que si el box art está en horizontal o necesita rotación, se rotará de manera automática, de manera que entre mejor, quepa mejor en el menú de la consola. Han añadido, y esto la verdad es que es muy importante, soporte para 7Z. Bien, esto lo solicitamos muchos ya en las versiones preliminares. Menos mal que ya lo han implementado, porque esto es algo básico, ¿vale? Muchos ROM sets, muchas ROMs que vais a poder descargar de internet, pues vienen normalmente en formato 7Z, que como muchos ya sabréis es más eficiente, tiene mayor compresión por términos generales que un zip. ¿Qué más? Añaden la compatibilidad de ROMs comprimidas. Esto no es lo anterior, sino que esto significa que cuando añades una ROM que está hecha realmente para el emulador stock, se puede elegir subirla, cargarla a la consola comprimida. Para los que solo quieren usar la memoria interna de la consola, esto es una ventaja, porque vamos a aprovechar mejor el poco espacio interno de la misma. Han añadido al emulador que viene por stock de la consola, al M2 Engage, el modo Pixel Perfect. Bueno, para que se vea los juegos tal y como fueron diseñados en pantalla, punto. Ningún tipo de deformación ni nada extraño. Han añadido la función de forzar el theme en el sistema. ¿Esto qué significa? Esto significa que puedes poner pues la consola que se vea con el tema europeo o con el tema japonés, sin embargo, forzando a que los textos sigan siendo, por ejemplo, en inglés, aunque tengas el tema japonés si te gusta más, ¿vale? Bueno, son opciones adicionales. Han añadido una opción para reparar los save states corruptos. Bueno, aquí te dan la ruta desde donde está esta herramienta, esta nueva herramienta que han añadido al Project Lunar. Esto además liberará la consola de save states que ya no sirvan para nada. Esto de aquí parece una tontería, pero bueno, significa que cuando se desinstala el Project Lunar había un archivito que se quedaba igualmente en la memoria de la consola y luego podía generar problemas a la hora de gente que quería probar lo que es el Hachi, ¿vale? Pasarse del Project Lunar al Hachi. Overhaul the main menu save handling. Bueno, esto que suena tan rimbombante viene a ser que había un problemilla cuando se te corrompía un save state que, bueno, hacía que tuvieses que resetear el menú principal. Bueno, en pocas palabras lo han solucionado y ya no es necesario cuando se instala, desinstala, arreglado. Añadido soporte para .smd, Sega Mega Drive, bueno, ok. Han añadido la opción de el scrapper poder seleccionar entre el que ya estaba o The Games Database Scrapper, así que ahora hay dos opciones. Esto está bien porque si unos servidores están con overload, sobrecargados, etcétera, pues se pueden utilizar los otros, ¿vale? Se puede balancear un poco. Han añadido algunas mejoras en el Screen Scrapper. Esto es una opción que han solucionado también, que si había un tipo de error en concreto no nos dejaba instalar todo correctamente. Bien, bueno, ya lo han solucionado, y unos cuantos más bugs que ya también han solucionado. ¿De dónde descargar todo esto? Pues por supuesto, como siempre, aquí están las descargas. Ahora mismo, si os fijáis, aquí pone un pequeño aviso que han actualizado el instalador para que sea multisistema 32-64 bits. Bien, no os preocupéis porque si se descarga ahora mismo os puede saltar el antivirus como si fuese un virus. Es incorrecto, no es ningún tipo de virus. Y aquí ponen que siempre es recomendable instalar las nuevas versiones encima de la anterior. Esto tiene una explicación sencilla y es evitarse, ¿vale?, el tener que copiar el backup que ya se hizo anteriormente y volver a pegarlo en la nueva instalación. De esta manera se conserva el backup y funcionará todo con normalidad, simplemente actualizado, punto. Igualmente, fijaros que aquí han añadido una pequeña herramienta añadida por el compañero Defcons, un saludo desde aquí, compañero, que
bueno, sirve para hacer un backup de la configuración actual de juegos que hayáis cargado en la consola y del Project Lunar en general. Esto, si vais a desinstalar Project Lunar para probar, por ejemplo, el Hachi o cualquier otra cosa y volver luego a instalar el Project Lunar, pues de esta manera podéis recuperar la configuración sin tener que volver a cargar los juegos uno por uno. Y poco más, caballeros, esto han sido las novedades con respecto a la nueva versión del Project Lunar. Como veis, desde mi punto de vista, nos hemos quedado un poco a medias. Y como ya sabréis por mi vídeo anterior, que os dejaré por aquí si queréis echar un vistazo, resulta que con la última versión del Hachi, el 3.7, ya podemos hacer todo lo que de momento no podemos hacer con esta versión del Project Lunar. Sí, señor, es decir, ya podemos cargar absolutamente todos los juegos que nos dé la gana con soporte de carpetas desde el menú principal de la consola y de una manera sorprendentemente facilísima. Bueno, creo que va a ser inevitable. En unos cuantos días os subiré un tutorial. Voy a desinstalar Project Lunar de mi consola y voy a instalar el Hachi 3.7.0 para que todos vosotros lo veáis conmigo y veáis lo fácil que es meter todos los juegos que nos dé la gana ya directamente desde Hachi, y además de una forma muy sencilla, igual que lo hacemos con la Super NES Mini. Se prepara todos los juegos desde la interface de Hachi, se exporta todo al USB, se conecta a la consola y se acabó. Así pues, esto han sido las novedades retro por hoy. Soy Paper DJ, estáis en la nave retro. Nos vemos en el próximo vídeo.